Es el tiempo de los cielos abiertos. Cielos abiertos, Iglesia Cristiana. Amén. Gálatas capítulo 5, verso 16. Es importante traer Biblia a la iglesia porque la Biblia es la palabra de Dios y ahí se encuentra todo lo necesario para la... Lea la Biblia y encontrará la respuesta que su alma, ¿qué? Amén. Gálatas. Vamos a leer desde el versículo 16. Amén. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Amén. Sentir esta paz que da la hermandad. Amén. Pero tenemos un trabajo por delante. Tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. Hay mucha necesidad de Dios. Amén. Mucha necesidad de Dios. Amén. Dice la Escritura. Y vamos a hablar hoy cómo caminar en el Espíritu. Amén. ¿Cuántos desean caminar en el Espíritu de Dios? Caminar en el Espíritu es algo muy importante para todo creyente. Y es algo para toda la iglesia. A la gente piensa que nada más los líderes y los pastores son los llamados a caminar en el Espíritu. Y eso no es cierto. Todo cristiano está llamado a caminar en el Espíritu. Amén. Usted y yo estamos llamados. Dile que está a tu lado. Tienes que caminar en el Espíritu. No en la carne, no en la chuleta, hermano. En el Espíritu. ¿Cierto? Andar en la carne. Ya usted sabe andar en la carne, hermano. Ya usted sabe andar en la carne. Amén. ¿Cierto? Andar en la carne. ¿Cuándo sabe andar en la carne aquí? Hasta bailan en la carne, brincan en la carne, saben hacer todo en la carne. Pero hay que aprender ahora a andar en el Espíritu. Amén. Gálatas 5, 16 dice así. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Con E mayúscula o con minúscula? Entonces habla del Espíritu Santo de Dios. Que debemos andar, caminar con el Espíritu Santo de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de... Y eso empezó clave el versículo. Todo aquel que quiere andar en el Espíritu tiene que decirle no a los apetitos de la carne. Amén. A medida que se despierten en ti y cada uno tiene un apetito diferente, ¿cierto? Como un gusto diferente, ¿cierto? Hay unos que les gusta el pollo, toda la carne, todo el pescado. Y así también hay inclinaciones al pecado. El hermano que no roba nunca, pero chismosea, imagina, chismoso y medio. Hay hermanos que no son chismosos, pero son violentos. En su corazón matan a cualquiera. Hay gente que ni es ladrona, ni es chismosa, ni es violenta, pero son adúlteros. ¿Cierto? No pueden ver una escoba boca abajo porque enseguida se le va a ir ¿esto qué es? ¿Cierto? Y son inclinaciones totalmente diferentes los unos a los otros. Así que el apetito de la carne del otro no es lo otro. Entonces, ¿cuál es el problema del creyente? Que se compara. Y dice, yo no soy como ese. Exactamente, tú eres peor que ese. Y comienzan a compararse. No, pero si fulano está mal, yo estoy menos mal que él, soy mejor. Mal de muchos, consuelo de tontos, dice la Escritura. Primera de Donaldo 1:1. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. ¿Está viendo? Por eso todo aquel que quiera fusionar las cosas espirituales con las cosas carnales va a fracasar. Va a fracasar. Y se ve bien extraño, ¿no? ¿Cierto? Cuando un asunto que debe ser espiritual tiene un contenido carnal, ¿cierto? La gente que dice, bueno, sí, vamos a danzar aquí las niñas en la danza, pero pongámosle chorcito a las niñas de la danza. Y tú dices, ahí hay un viaje raro ahí, ¿no? Uno dice como extraño, ¿no? ¿Cierto? Oye, ¿por qué las muchachas aquí de la alabanza no pueden usar como unos jeans así todos apretados, así bien así, tú sabes? Que son modernos, ¿cierto? Pastor, ¿y usted por qué no sirve en vez de vino? ¿Por qué no un whiskycito con hielo más bien? ¿Qué tanto es? De vino a whisky la misma cosa. ¿Cierto? Y después sacamos el dominó si quiere usted. Entonces, si usted quiere andar en el Espíritu, usted tiene que comenzar a discernir que hay cosas que no son de Dios y que no las puedes mezclar con las cosas de Dios. Amén. Y que con el tiempo tienes que dejarla. Yo he entendido algo, que
Cuando una iglesia comienza a hacer prohibiciones, la gente tiene una actitud represiva, o sea, reprimen el pecado, ¿cierto? ¿Y qué resulta con el tiempo? Que le brota por otro lado. Y se vuelven más religiosos que quién sabe qué. Entonces lo mejor que uno puede tener es la libertad de la elección y decir, yo he decidido seguir a Cristo, no porque me obligan, sino que yo he entendido que Él es mi Dios y mi Salvador. Y si hago esto o no hago esto, es porque he aprendido a amarlo. Amén. ¿Cierto? Si yo ya no tomo ron, si ya no uso drogas, si ya yo no voy al mundo, esas parrandas, que la discoteca, que lo uno, que esto, que aquello, no lo hago porque en la iglesia me lo prohíban, sino porque yo amo a Dios. No hay fuerza más grande que la fuerza del amor. Amén. Y sigue diciendo, ¿y para qué se oponen? Para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, no estamos, y habla de la ley judía, que la ley judía dice que tienes que hacer una cantidad de mandamientos y 800 mandamientos, tienen que estar apegados a ellos para que no haya condenación, ¿cierto? Pero resulta que más que el deseo de guardar la ley, ¿estás oyendo esto? Más que el deseo de ser disciplinado en la ley, cuando tú andas en el Espíritu, tú eres superior que la ley. ¿Cómo así? Porque es que la ley dice, no adulterarás. ¿Qué significa? No tener relaciones fuera del matrimonio. Y ya. Pero tú dices, ¿y mirar? Mirar no es adulterar, porque adulterar es el acto, ¿cierto? Y mirar no. Y entonces le estaban dando un salto a la ley, saltándose la norma, ¿cierto? Dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre. Sí, no hay condición ahí. Tienes que hacerlo. Buenos o malos, tienes que hacerlo. Entonces alguien se inventó una norma. Cuando yo consagro algo para Dios, ya mis padres no lo pueden usar. Mi carro es consagrado a Dios. No te lo presto, papá. Entonces el Señor Jesús decía, el que conoce al Señor es superior a la norma. Porque dice, ciertamente el acto de adulterio es este, pero cuando yo miro a una mujer para codiciarla, ya adulteré con ella en mi corazón. Y como yo soy superior a la ley, porque yo soy en el Espíritu Santo, yo hasta esa norma obedezco en mi corazón. ¿Cierto? Fíjate lo que está diciendo el Señor. Somos superiores a la norma, somos superiores a la ley. Amén. Y cosas como esta. Yo no puedo solo para no hacer el favor a mi papá decir que esta es ofrenda a Dios. De ninguna manera. ¿Cierto? Lo voy a amar con todo lo que esté en mi alcance para ayudar a mis padres, lo voy a hacer. Amén. Y yo les voy a decir algo. Por eso yo insisto tanto en estos temas. ¿Cómo conocemos que una persona ha nacido de nuevo y está llena de Dios? Por la forma como trata a su familia. Amén. Porque ¿qué puede ser uno luz en la calle y tinieblas en la casa? ¿Cuántas veces yo no he oído, pastor, usted no lo conoce a él? Usted no lo conoce a él, pastor. Y tiene toda la razón, o a veces uno no los conoce. Porque aquí es shalom, aleluya, hablan en lenguas y todo, santo. Y tú dices, ay, qué lindo. Y en la casa hacen hablar en lengua a los hijos de las trompadas que les meten. Y las patadas que les meten. Y de las obscenidades que dicen. Entonces el testimonio, el primero, es con tu familia. Amén, hermanos. Así de sencillo. ¿Cómo sabemos, mujer, que has cambiado? ¿Cómo sabemos, varón, que has cambiado? Pregúntale a tu esposa, pregúntale a tu esposo. Amén. Si has cambiado. Pregúntale a tus hijos que ven. Amén. ¿Qué están viendo? Me aman. Y manifiestas son las obras de la carne. Vamos a ver si usted se identifica con una de estas. Dice, adulterio. ¿Cierto? En toda su expresión. De ojitos, de revisticas, de películas. ¿Cierto? Amén. Uno cuando va a estar con su esposa no pone películas raras. ¿Oyendo eso?
Tiene la mente enferma, hermano. Eso no es de Dios. ¿Cierto? Así me gusta, calladitos. Fornicaciones. ¿Cierto? Los noviecitos. Y como nos vamos a casar podemos adelantarnos. Una sobadita, una tocadita, ay, un sabrosito, sí. Eso no es de Dios, hermano. ¿Oyéndome? Inmundicias. What? Es una referencia al pecado. Amén. Obscenidades y cosas por... Laxivia. ¿Cierto? También obscenidades. Todo eso. Idolatría. Y la idolatría tiene varios matices. No solamente con hablar con un pedazo de madera o un pedazo de yeso. El amor al dinero es idolatría. No, mis hijos lo primero, no, Dios primero. Mi marido lo primero, mi mujer lo primero. No, primero Dios. Amén. Eso es idolatría. ¿Está oyendo? No voy a la iglesia porque estoy trapeando y barriendo. Tu casa, pues. Tu Dios. Amén. No voy a la iglesia porque es que después se gastan las llantas del carro. Bendito y alabado sea el Señor. Hechicerías. Hay gente que todavía está aquí y le gusta leer el horóscopo. Y leen eso, rásquense. Y leen el horóscopo. ¿Cierto? O van donde la señora que sabe para que le lea la carta. Y para que le lea el tabaco. Así pagan 100,000, 50,000. Les pide uno una ofrenda aquí para un misionero. Y tuercen la boca, parecen unos elefantes con la trompa así. Pero ya sí dan los 50,000 o 100,000 para que les digan nada. Amén. ¿Cierto? Hechicerías. Echándole pelos al marido en el jugo. Eso no es de Dios. ¿Está oyendo? Enemistades. Hay gente que no sabe vivir en paz ni con los vecinos ni con los hermanos en la fe. ¿Cierto? No se habla, están distanciados. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Uno debe tener paz con los vecinos y con los hermanos en la fe. Hay hermanos que tienen mala costumbre. ¿Cierto? Piden dinero prestado y después no lo pagan. Mejor sabe que diga una vez, ofréndamelos, hermanos, que no te los pienso pagar porque no tengo cómo pagártelos. Y a mí nadie me roba, ¿por qué? Porque yo sí ya aprendí la lección. Pastor, préstame el CD, te lo regalo, hermano, mejor. Si algún día me lo quieres devolver regalado, te lo recibiré algún día. Así que eso del libro, CD, eso ya, hermano, en el nombre de Jesús, yo moría eso. Amén. Pleitos. Celos. ¿Está oyendo, hermano? Iras. Porque yo cuando me soy, yo me soy. Ay, qué miedo. Y yo no sé, la Biblia dice, pastor, airaos. O sea que uno se puede airar, déjese de película rara, que eso no es así. Airaos, pero no pequéis. Dice así. Cuidado, hermano, cuidado. Las iras no son de Dios. Tiene su aplicación y su contexto. Amén. En ti dice contiendas, disensiones, herejías. Hay hermanos que tienen sus herejías raras. Una herejía muy común, muy común. Yo mi diezmo se lo doy a los pobres. ¿Cierto? Yo no lo doy a la iglesia, yo lo reparto entre los pobres. ¿Cierto? Entonces, ay, qué piadoso. Ese es más piadoso que la iglesia. ¿Cierto? Es más piadoso que la palabra que dice traer los diezmos a la casa del Señor. O sea, él es más piadoso que la palabra misma que dice que hay que traer el dinero, hay que traerlo a la iglesia para que funcione la iglesia. No, pero él es más piadoso porque lo reparte a los pobres. O sea, Jesucristo 2. Jesucristo 2. Inventó una nueva Biblia, ¿cierto? Solo para ocultar un enojo, una ira, un celo con respecto a la obra y amor al dinero. ¿Cierto? Eso es una herejía. Amén. Es una herejía y se inventan unas cosas, unas locuras raras. Yo no tengo por qué congregarme. Yo me puedo congregar en mi casa. Yo me puedo congregar en mi casa. ¿Quién dice Dios está en todas partes? O lo que está de moda. ¿Qué está de moda? Dios me dijo. Pastores, que Dios me dijo, ya te callan la boca a ti. ¿Cierto? Si te dicen Dios me dijo, ya te callan. ¿Qué vas a hacer tú si Dios le dijo a él? Dime tú. Y eso es así, en todas partes. Allá también encontré un Dios me dijo. Una mexicana. Pero es que Dios me dijo. Yo dije, pues si Dios te dijo, pues gloria a Dios. ¿Qué voy a hacer yo si Dios te dijo y te apareció un arcángel y te dijo, haz lo que te dé la gana? Imagínate qué puede hacer uno como pastor si él ya le dijo. Entonces ese tipo de comportamientos son heréticos también. El Dios me dijo, es herético. ¿Qué tal que yo amanezca? Dios me dijo que cogiera abate todo el mundo aquí. Abate, porque Dios me lo dijo.
¿Y qué puedo hacer si Dios me dijo que lo cogiera a bate, hermano? Déjese de dar con un bate. Póngame la nuca ahí. Entonces la gente como que es un salvoconducto, ese Dios me dijo. Amén. Oh, no, te tengo una más buena. Tuve un sentir, pastor. Es que es más, en el momento, los vellitos se me erizaron, pastor. Míralo. La sensación. Entonces ese yo siento y ese Dios me dijo, hasta por encima de la palabra está. Y no les importa. Amén. ¿Alguien dice gloria a Dios? Envidias. No pueden ver que alguien tenga algo bueno porque decían, está lavando dólares. ¿Quién sabe qué tumbo hizo por ahí? ¿Cierto? Está haciendo la cirugía plástica. La envidia, eso no es de Dios, hermano. ¿Sabe por qué Dios aborrece la envidia? Porque estás diciendo que Dios es injusto, que a uno le da más que al otro, y así no es. Amén. Sino que el hermano cogió los 100,000 pesos que le llegó, tomó los 100,000 pesos, los guardó, los ahorró, hizo un negocio y tú te los comiste en pizza, en manimote, en chito, en 2 blowers, en el pinta uña. Y la hermana la ahorró y vendió algo. Y por eso tiene más que tú. ¿Alguien dice gloria a Dios? Homicidios. Hay gente que no mata con el dedo, pero mata con el pensamiento. Y sale más barato mandándola a matar. Hay gente que piensa así. Borracheras. ¿Está oyendo? Orgías. ¿Está oyendo eso? Y dice el apóstol Pablo, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Lo está diciendo su propia Biblia, la que tú tienes en la mano. El que practica tales cosas no hereda el reino de Dios. Amén. Y sigue diciendo, mas el fruto del Espíritu, con E mayúscula o con E minúscula. Mas el fruto del Espíritu con E mayúscula, o sea, lo que sale una vez tú camines con Dios, lo que brota de ti, lo que se manifiesta una vez tú camines con Dios, es amor. Hoy no hay cosas que el primer amor en el Evangelio, ¿verdad? Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con los recién convertidos porque son tan lindos. Y de pronto se encuentran con una de esas ovejas ya ruchas de la iglesia que son hasta terribles y se aprovechan de ellos. ¿Cierto? Entonces ese primer amor, para ellos nadie es malo. Pero uno como pastor sabe que uno tiene aquí ovejas, tú sabes, ¿no? Tremenda. Ay hermano, los pajaritos cantan, Dios es tan bueno. Ay, préstame 50,000 pesos y ¡pah! Le dan a la pobre ovejita recién convertida su garrotazo y enseguida la ovejita dice, oh, hombre, me han dañado el corazón, yo recién convertido y se han aprovechado de mí. ¿Cierto que sí hacen eso? Yo lo he visto. Aquí no. Aquí eso no pasa en el nombre de Jesús. Y sigue diciendo, amor, gozo. Cuando uno camina con Cristo, no hay problema que le robe el gozo a uno, hermano. ¿Ah? Así anda uno esmuecado, uno opera la chapa, hermano, así de contento. ¿Ah? Porque está uno con el Señor, ¿verdad que sí? Y la paz, ay, la paz. Y después dice, ¿qué más dice? Paciencia, benignidad, bondad. Somos generosos, ¿verdad? Y tenemos fe. Y somos mansos. Somos mansitos. ¿Usted ha visto un animalito manso? Usted lo llama y viene. Y te mueve el rabo. Y tú sabes qué lindo y brinca. Sentado. Afuera se va. ¿Cierto? Y entonces ese término es para animales. Pero Dios dice debemos ser como los animales mansos. Que el Señor te dice, ven, tú vienes y mueves el rabo. Señor, ¿qué quieres, Señor? El Señor, 2 paticas y tú. ¿Cierto? Pero hay aquí ovejas terribles. Ven, ¿qué? ¿Para qué quieres que vaya? ¿Qué? Pero hijo, ven, te estoy llamando. ¿Pero qué? Dime desde aquí. ¿Cierto? A veces cuando el pastor llama la gente se asusta. Uy, qué ver, y me pillaron el pecado. Hermano, quiero hablar contigo. Pero no saben, ¿cierto? ¿Para qué, pastor? ¿Qué? Y yo, cálmate, hermano, no puedo hablar contigo. ¿Pero qué? Amén. De todos modos, el pecado yo te lo conozco hace tiempo, así que. Amén. Y sigue diciendo, ¿qué dice ahí? Templanza, firmeza, ¿no?
Contra tales cosas no hay ley. No hay restricción alguna contra esto. Puedes tener toda la fe que quieras, que no te va a hacer daño a ti ni a los demás. Amén. Puedes tener toda la mansedumbre que quieras, porque no le va a hacer daño ni a ti ni a los demás. O sea, contra tales cosas no hay ley. Y sigue diciendo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿La ha crucificado? ¿La ha crucificado? O sea, no se baje de la cruz, lo que intento decirte. ¿Cierto? Uno se crucifica. Y de pronto tú estás de pelea con tu marido y pasa el primer noviecito que tuviste y está bonito el pelado este y tiene plata y está soltero o divorciado y te saluda, hola, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. Y tú comienzas a recordar el idilio del primer amor y comienzas a manejar el pelo, bien, estoy bien, y te da la risita. ¡Ay! ¿Ah? Y te mueve el... ¿Y qué haces? Aflojas el clavo. ¡Tas! ¡Tas! Y te bajas de la cruz. ¿Alguien dice gloria a Dios? Sí. Me gusta esto, está muy bien. Pero el que está crucificado está ahí. Pasó el noviecito. ¿Qué hubo? ¿Cómo está? Aquí, bien, firme, casado, firme. Trabajando por el hogar. Y tú divorciado, qué lástima, yo no. Yo estoy firme. ¿Cómo está el clavo? Ahí, firme. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Usted ha crucificado sus pasiones? ¿Ah? ¿Le has puesto un clavito a la lengua? ¿Ah? Hay gente que coge un viaje para contar un chisme. Pastor, figúrese que fulano, y tú dices, qué bárbaro, brother. Qué bárbaro, va, que sí. Ah, qué bueno que tocas. Porque tienes un clavo ahí que está crucificado la lengua, ¿verdad? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. ¿Qué es caminar entonces en el Espíritu? No es que el pecado desaparezca. Amén. No es que el pecado. Algunos enseñan que después de tener una experiencia espiritual sorprendente con el Señor, de alguna forma, el pecado va a desaparecer. Y resulta que el pecado no va a desaparecer. Precisamente nuestra lucha es contra el pecado todos los días y a cada momento decirle no al diablo con sus pasiones. Es un conflicto que tenemos con el mundo y con la carne, con nuestros deseos, que quieren hacer cosas. ¿Ah? Y no existe, hermano, algo así como el quinto nivel de la vida espiritual, ¿cierto? ¿Tú en qué nivel estás? No, yo estoy ya en la maestría tienes un doctorado de cómo... Y sí, tú dices, no, eso no existe, hermano, eso no existe. No existe el quinto nivel, la cuarta dimensión de andar en el Espíritu. No existe. Este asunto de andar en el Espíritu es de aquí y ahora, en este pellejo, en esta carne. Que usted dice, ¿qué es andar en el Espíritu? Es obedecer la palabra de Dios. Es que todos los días yo camine haciendo lo que Dios le agrada. Entonces, cuando yo camino haciendo lo que a Dios le agrada, las cosas de Dios comienzan a manifestarse en mi vida. Y donde antes había odio, comienza a reinar el amor. Porque el amor es un fruto del Espíritu y no un fruto. El odio no es un fruto del Espíritu, sino el amor. Antes andabas en la carne y peleabas y dividías tu hogar y andabas con amargura, pero ahora tú llegaste con el fruto del Espíritu que se llama amor y comienzas a darle amor y misericordia y las cosas comienzan a cambiar. Yo le di una consejería a una visita de la iglesia que me decía que tenía problemas con su cónyuge y no se le llevaba bien con su hijastra, ¿cierto? Y yo le dije, hermana, pero ¿sabes algo? Lo que está en ti es más poderoso que lo que está en ellos. Ahora que regreses, llévale un regalito a tu hijastra y llévale un regalito a tu marido. ¿Ah? Y ella me dijo, de verdad, pastor, hazlo para que veas tú. Y las cosas han comenzado a cambiar. Yo hablo con ella. ¿Está oyendo, hermano? Porque lo que está en ti, que es el Espíritu Santo, es superior a cualquier demonio, a cualquier carga, carne, a cualquier cosa. Lo que está en ti es más poderoso. Y cambiamos con el bien, cambiamos el mal. ¿Está oyendo?
Y no es que usted diga, me la hizo. ¿Sabes cómo aprenden los hombres? Que también se la hagamos. Así que los hombres aprenden. ¿Cuántos han oído eso? Las amigas dicen, ¿te la hizo, mía? Te voy a presentar a un amigo mío para que se la hagas. Y le tomas un selfie así en una discoteca con mis amigos. Y resulta que no estás haciendo nada bueno. Esos consejos son del diablo. Esos consejos son del diablo. ¿Está oyendo, amado, hermana? ¿Alguien dice gloria a Dios? Entonces, ¿qué pasa cuando alguien comienza a decirle que ahora que te conviertes los problemas van a desaparecer, que vas a andar en la gloria, vas a levitar? El cristiano se frustra porque la realidad es otra. ¿Cierto? Entonces se enfrentan a problemas, situaciones como no se le enseñaron a manejar, abandonan el evangelio, señalan a Dios de ser falso y cosas semejantes a esta. Porque están frustrados. Pero qué bueno es andar en el Espíritu y cambiar las circunstancias del mundo que te rodea, las adversas, cambiarlas con la unción que Dios te ha dado de amor, de misericordia, de templanza, de gozo y de paz. Comienzas a cambiarlas. Amén. Y no disfrazarlas. ¿Cómo estás, hermano? Súper bien. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Maranata, Cristo vive. Sí, hermana, sí. ¿Cuándo hablamos? ¿Para qué? En la gloria. Y resulta que algunos piensan que andar en el Espíritu es como escuchar una música angelical y no tocar el piso. Hola, pastor, estoy en el Espíritu. Y así es que empiezan los locos, ¿oyeron? Como gente que piensa así. La transformación que Dios quiere, la verdadera, y ya todo el mundo lo sabe, cualquier pastor lo sabe, que cualquier transformación que se genere en ti es gradual. Es gradual. El que me diga a mí, ya pastor, está loco este hermano. ¿Cierto? No, pastor, ya listo, ya dejé la droga, ya dejé el ron, dejé todo, ya. Soy una mansa paloma. Tú dices, ¿qué es lo que es? Una cuestión gradual. Amén. ¿Cómo es gradual, pastor? Todos los días un cambio. Todos los días un cambio. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Todos los días un cambio, poco a poco. Así es, un paso a la vez, un cambio a la vez. Amén. Eso es andar en el Espíritu. Que antes robabas y ya no robas. Te encontraste una billetera, la devuelves con todo y plata. ¿Verdad? ¿Cierto? Te encontraste un celular, le quito el chip y me quedo con el teléfono. No, lo cargas y preguntas de quién es el dueño del teléfono. Y se lo llevas. ¿Alguien está conmigo? Porque somos gente que camina en el Espíritu, no en la carne que roba. Usted no roba. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Alguien dice gloria a Dios? Pero entonces, a medida que aprendemos a caminar en obediencia a la palabra, sus frutos comienzan gradualmente y comienzan a mostrarse. Y no nos damos cuenta cuando cambiamos. No nos damos cuenta que ya dejamos de ser vulgares, de ser deshonestos, de ser iracundos. Y comenzamos a ser gente amable. Yo lo he dicho muchas veces, cuando nos convertimos al Señor, hasta la corronchera se nos sale, hermano. ¿Verdad que sí? Dios nos vuelve decentes, nos vuelve puperos, nos vuelve delicado. Permiso, voy a pasar por aquí. Hermano, ¿será que tal cosa? No, y uno dice, ay, qué lindo, cómo ha cambiado. De eso se trata, hermano. De eso se trata caminar en el Espíritu. Es un asunto que primero viene y luego se muestra. O sea, tú comienzas a hacerlo y comienzas a verlo. Amén. ¿Qué implica caminar en el Espíritu? El caminar en el Espíritu es una inversión constante. O sea, no es que yo lo hice hoy y ya me dura toda la vida. No, es de todos los días, de todos los días, de todos los días. A todo momento, a toda hora. Amén. No, es que ya lo hice un domingo y se me dura toda la semana. No, es de todos los días, todos los días. Entonces son actividades que resultan cuando tú las practicas, y es que el fruto del Espíritu nos dice frutos. Léalo bien, ¿dice frutos o dice fruto? Léalo en su Biblia. Habla de singular. Un fruto quiere decir que ya Dios te lo entregó a ti. Ya tú lo tienes. Amén. Depende de nosotros que lo desarrollemos. Amén. ¿Cuántos han pedido paciencia? Pero ya.
Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Entonces hay una historia macabra que le dice, no pidas paciencia porque Dios te manda tribulación. ¿Qué es eso, hermano? ¿Ah? ¿Qué es eso, hermano? Cuando tú pides paciencia, Dios te da paciencia. Señor, dame paz. Entonces Dios te manda guerra para que aprendas. Tengo hambre, te mando más hambre para que aprendas. ¿Qué es eso, hermano? Yo no sé quién se inventó esa cosa tan humanista. Pero cuando tú le pides paz a Dios, Dios te da paz. Y cuando le pides amor a Dios, Dios te va a dar amor. Dios da lo que tú pides. Pero tenemos que desarrollar esas cosas cuando tengamos la oportunidad. Amén. Todos los agricultores saben que cuando uno cosecha, uno siembra, uno va a recoger lo que uno sembró. Amén. Todo el mundo sabe eso. Y eso quiere decir que si nosotros sembramos en el Espíritu, del Espíritu vamos a cosechar. Amén. Pero usted, ¿cómo pretende sacarle a su esposa frutos espirituales si usted es carnal con ella? Agresivo con ella, maltratándola. O con su esposo. Es que yo quiero que él cambie, pero tú no cambias. Porque lo que tú estás dándole a él es palo, palo, palo. Tú eres esto, tú eres aquello. No le perdonas ni una, hermano. Ni una le perdonas. Que mira, que esto, que aquello, que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Qué pasa? Que aburres a la gente, hermano. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Que uno no puede, inclusive con los hijos. ¿Qué dice la Biblia? No exasperéis a vuestros hijos. ¿Qué es exasperando? La cantaleta. Amén. Y a veces pensamos que solamente las mujeres tenían ese talento. Pero hemos visto en estos últimos tiempos que los hombres también han aprendido a ser cantaleteros. Yo te lo dije, mujer. Yo te lo dije. Ah, pues. ¿Cuántas mujeres le ha pasado eso? Los hombres le dicen, yo te lo dije. Viste, yo te dije a ti y ahí está. Amén. ¿Alguien dice gloria a Dios? Entonces, ¿qué debemos hacer? Sembrar en el Espíritu y cosecharemos en el Espíritu. ¿Alguien dice gloria a Dios? Caminar en el Espíritu implica ser activos en las cosas de Dios. Activos. La Biblia dice, el que quiera comer nubes, que se quede mirando las nubes para que veas tú. No hagas nada y nada vas a recibir. No hagas nada y nada vas a recibir en esta vida. Para no cosechar nada, no hagas nada en el potrero, no hagas nada para que tú que creces, pura maleza. Maleza, maleza, maleza. ¿Por qué? Porque no hiciste nada. Ah, pero tener buenos frutos, hay que arar la tierra y sembrar la semilla que uno quiere comer. Entonces tú dices, no, es que mi cónyuge es duro. Arar la tierra, ablándalo. Con amor, con dulzura y siémbrele amor, siémbrele amor. Pero es que no cambia, pero si apenas llevas una semana de cambio, tú le quieres que un santo, ¿qué? Un arcángel, ¿qué quieres tú de él? Si apenas llevas una semana tú de decirle que lo querías o que lo perdonabas. Igual a tu esposa. Pastor, es que yo quiero que ella cambie, pero si apenas le espérate, ¿cuánto dura un mamón para dar mamón? O una manzana, un tamarindo, dígame, un año. Pues espere, hermano, los resultados. No se canse de hacer lo bueno, igual en los hijos. Especialmente cuando están grandes, que ya no uno le quiere dar un consejo y ya se la saben todas. ¿Ah? Y tú le quieres decir, mira, amigo, no sé qué, no sé cuándo, no sé qué. Con calma, con amor. Que puedan contar siempre contigo allí y cada vez que vayan a ti tú le das una palabra. Alguien dice gloria a Dios. Pero hay que tener paciencia con eso. Sigamos adelante, que el tiempo me abruma. Muchos cristianos desean frutos espirituales. ¿No? Pastor, yo quiero decirle al sol, sol, detente en Gabaón, y el sol se detenga. Dice, qué bárbaro, ¿verdad? ¿Ah? Decirle a un muerto, talita cumi, levántate, ya, y tú, ¡ah! Y dice, bárbaro. ¿Y eso está bien, pastor? Yo digo, sí está bien. Yo quiero que tú hagas todo eso. Pero resulta que el reino espiritual reconoce quién es de él y quién es de él. Quién es de él y quién no es de él.
¿Mm? Y el reino espiritual habla y te redarguye y te dice, ¿pero has leído la escritura? ¿Estás leyendo la Biblia? Lo que pasa es que yo me levanto, que el niño, que esto, que aquello. Pero sí tienes tiempo para la novela, ¿verdad? ¿Cuál es la novela de moda? Ah, ninguno sabe. Ah, ninguno qué, ¿cuál? Yo no sé. Bastante noveleros que son aquí en Colombia. ¿Ah? Qué tremendo, ¿verdad? Sigamos. Entonces, una relajada y esporádica siembra resulta en una débil manifestación del Espíritu de Dios. Si usted siembra poco, poco recoge. ¿Está conmigo? Y hay cristianos frustrados porque su disciplina no les alcanza para esos resultados. Y hay gente molesta consigo mismo, molesta con la iglesia, molesto con los pastores porque ellos quieren tener el poder de rayos y centellas, pero su disciplina no les alcanza para conseguir rayos y centellas. ¿Está conmigo? Es como tú quieras comprarte un Mercedes-Benz y tienes un sueldo mínimo. Pero yo lo quiero. Y te dices a ti, pero es que yo lo quiero, dices tú. Y tu mujer te recuerda, mijo, hay que pagar el agua. Pero es que yo lo quiero y te frustras. Necesitarías mayores ingresos, mayores habilidades para negociar y comerciar, etc. Igual son las personas en el Señor. Tienen en su caja poca fuerza espiritual, pero quieren grandes resultados. ¿Qué deben hacer? Manos a la obra. Manos a la obra, a buscar del Señor, a llenarnos. Un mes, no, todo el tiempo hasta que Cristo venga en su gloria. Todo el tiempo. ¿Cómo se siembra en el Espíritu, pastor? ¿Cómo hacemos para sembrar en el Espíritu que no podemos tocar? ¿Cierto? Bien, realmente es dejar que Él lo siembre en nosotros. Amén. Caminar en el Espíritu con E mayúscula es nosotros caminar en la senda que Él establece. Amén. Es como si el Señor va caminando por aquí con la mano así extendida y te dice, quiero tomar tu mano, pero tú vas en contravía y dices, sí, yo también te la quiero tomar, Señor. Ven, Señor, ven. Cógeme la mano, Señor. Pero ven por aquí, que aquí me gusta es por aquí. Así es el cristiano. El cristiano quiere caminar en el Espíritu, pero él va en su ruta. Ven, Señor, aquí, ven, ven. Cógeme la mano, aquí. Y el Espíritu te va a quedar esperando, ven tú por acá. ¿Por qué, Señor? Porque yo soy el que mando, dice el Señor, yo soy el perfecto. No son tus caminos, es mi camino. Si quieres ver mi gloria, mi poder, rayos y centellas como siempre has querido, que los muertos se levanten, entonces tú ven y tú toma mi mano. Porque yo no voy a ir allá a tomar tu mano, eso jamás lo he hecho y jamás lo voy a hacer. Te vas a quedar esperando. Ven tú, que entre tú y yo soy el bueno. No, yo soy bueno, no, tú no eres tan bueno como yo, ven tú para acá. Mis caminos son perfectos, yo nunca me he equivocado, en cambio te recuerdo los tuyos. ¿Te recuerdo tus pecados para que aprendas? No, ¿verdad? Entonces ven tú aquí donde estoy yo, dice el Señor. ¿Alguien escuchó lo que el Señor le está diciendo? No sé si quiere que se la parafrasee más, ¿no? ¿Ah? Entonces, lectura de la palabra vale, amén. Los ayunos valen, amén. La oración vale, amén. La adoración vale. ¿Qué es lo que tienes metido en tu carro? ¿Qué es lo que tanto escuchas? ¿Cuáles son los CDs que tienes? Bueno, entonces caminar en el Espíritu implica cultivar un enfoque ahí, en disciplina en el Señor. No es una pasividad para que Dios lo haga por ti, no, es que yo lo voy a hacer. Voy a poner en práctica el amor. ¿Cómo? Voy a perdonar y voy a hacer las cosas correctamente. Amén. Y es una actividad. Caminar en el Espíritu significa cultivar una actitud de dependencia a Cristo. No es lo que tú quieras, es lo que Cristo dice. Lo que el Señor me dice que debo hacer. Y no lo que mi carne quiere. No lo que mis amigos quieren. No lo que mi mujer quiere. No lo que el marido mío quiere. Sino lo que el Señor quiere. Sigo hablando.
En Juan capítulo 15, versos 4 y 5 dice así: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que las manifestaciones espirituales se dan cuando estamos pegados al Señor. Quiere decir que la savia del Espíritu viene a nosotros y estamos pegados al árbol. ¿Qué pasa si yo arranco una rama del árbol? Se seca. ¿Por qué? Porque le deja de entrar la savia. Pero ¿qué pasa si yo tomo una rama de níspero e intento pegársela al mango? ¿Será que la savia del mango le sirve al de níspero? No, también se seca. Por eso usted no puede depender de otras personas, porque esa savia no le va a servir a usted. La única forma que usted crezca espiritualmente y dé fruto es que usted esté pegado a Jesucristo. Y su Espíritu Santo, que es su savia, lo va a nutrir a usted. Amén. Caminar en el Espíritu. En mi casa, ¿qué dice Dios? ¿Cómo debo tratar a mi esposo? ¿Cómo dice Dios que debo tratar a mi esposa? ¿Cómo dice Dios que debo tratar a mis hijos? ¿Cómo dice Dios que debo tratar a mis padres? ¿Cómo dice Dios que debo tratar a mis pastores, a mis líderes, a mi gente? ¿Qué dice Dios? Porque a veces se nos pasa en la cabeza cantidad de locuras carnales y esa es la que estás haciendo. Y eso se llama caminar en la carne. Y por eso tienes los resultados que tienes ahora. Amén. Pero si tú obedecieras qué es lo que dice Dios, cómo yo debo hacer esto, y lo haces, tú serás una persona de éxito en tu vida. ¿Alguien dice amén? Caminar en el Espíritu implica seguir el liderazgo de la persona del Espíritu. Dejarse guiar por el Espíritu no es como algunos piensan, entre comillas, espirituafláuticos. Que cualquier cosa que se le mete en la cabeza, Dios me dijo. Oh, es que yo tengo un sentir. No es eso. Caminar en el Espíritu es qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Porque ningún sentir y ningún Dios me dijo está por encima de la palabra del Señor. ¿Está conmigo? Ninguno. Caminar en el Espíritu implica una vida en el cuerpo de Jesucristo, en el servicio a Dios. Amén. Nadie puede caminar en el Espíritu como un trompo suelto. Entonces, pon cuidado a esto. Hay gente que se promocionan así como: yo soy el predicantautor estereoláser del Evangelio. Te dan una tarjeta y te dice: pastor, invíteme. Y uno le pregunta: hermano, ¿y tú en qué iglesia te congregas? Yo me congrego en una iglesia por ahí. ¿Y tu pastor? Sí, uno por ahí. Entonces uno dice por dentro: rueda suelta. Ministerio independiente, nos gusta del pastor. Y yo aprendí a los independientes, Dios los bendiga, y de lejos. ¿Por qué razón? ¿Qué autoridad moral, espiritual va a tener si él no ama a su congregación y a sus líderes? No se sujeta. Ninguna iglesia es perfecta. Nadie lo es perfecto. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no lo somos. Si usted quiere ser pastor un día, con mucho gusto le invito el lunes, no, el martes, que se pone la cosa buena, ser pastor. Vaya, atienda toda la locura de la gente, vamos. Vamos, yo le invito. Vamos, acompañar al pastor a día a visitar. Vamos. A los enfermos, vaya a ver cuánto aguanta, a ver. Pero quieren el poder, la autoridad del pastor. Como si esto consistiera en mandar, si consiste en servir. Está oyéndolo, métaselo en el coco. El asunto no es de mandar, sino de servir a la congregación. Pero como la pasión es mayor, la carne, ¿cierto? Entonces, caminar en el Espíritu es también estar aquí, hermano, en la congregación y servirle al Señor. Estar unidos a pesar de cualquier diferencia. Que tú eres una gacela, pero en el arca va un burro, ¿qué se puede hacer? Ay, pero yo soy un elefante y veo un hipopótamo, ¿qué vas a hacer? Esto es un arca, ¿está oyendo? Un arca, un arca. Aquí Dios nos va a salvar por su gracia. Ay, el pavo real, yo soy la más linda aquí. ¿Cierto? Y está el tigre mirando, la verdad que no bajemos, vamos a ver quién es la más linda aquí. Vamos a ver cómo que es la cosa, ¿cierto? Pero mientras estemos en esta arca, nos vamos a amar todos. Entonces, caminar en el Espíritu, oveja mía,
no es flotar, es obedecer al Señor. Y entonces si caminas en el Espíritu, te irá bien en la vida.